Baal es un adversario espiritual para la adoración de Yahweh. Significado para fertilidad, capacidad biológica de procrear. Bendición de Dios, símbolo de su fertilidad y la continuidad de su pacto con la humanidad. Y la continuidad de su pacto con la humanidad. Maravilloso es el Señor. O sea, que siendo Dios, el Dios, siendo Dios, un Dios que procrea en el hombre, siendo Dios aquel que sostiene un pacto con el hombre, siendo Dios aquel que le promete fertilidad. O sea, Dios es símbolo de fidelidad y continuidad de su pacto con la humanidad. La fertilidad es la capacidad biológica de procrear. ¿Qué pasa cuando el hombre aleja su corazón del Señor? Satanás es imitador de Dios. Baal significa Señor y amo en hebreo. El nombre de una deidad cananea que representa fertilidad. Así como Dios bendice al hombre, Satanás, siendo imitador de la obra del Señor, de igual manera él se manifiesta, haciéndole creer al hombre que está siendo bendecido a través de la fertilidad, de la procreación. Y no se da cuenta que lo que está procreando son espíritus de demonios. No se da cuenta que lo que ha dañado es la esencia que Dios ha depositado en él al alejar su corazón del Señor, al irse a adorar a Baal. Satanás es imitador de la obra del Señor. Dios dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí, delante de mi templo, y repetir, estamos salvos? Es mentira. Es mentira, dice el Señor, no están salvos. Sin arrepentimiento no están salvos, dice el Señor. No les hagan caso. Si se arrepienten, dice el Señor, mi cobertura está sobre ustedes. Solo para irse, dice el Señor, a cometer nuevamente las mismas maldades. No reconocen ustedes mismos, dice el Señor, que este templo que lleva mi nombre, dice el Señor,
se ha convertido en una cueva de ladrones. Ustedes mismos no reconocen, dice el Señor, que mi templo lo han convertido en cueva de ladrones. Es con las prácticas humanas que hacen. Es con todo lo que introducen en la casa de Dios que no tiene que ver con Dios. Su casa fue ungida. Su altar fue ungido. La casa de Dios es santa. Los ministerios están llamados a estar purificados y santificados para trabajar con Dios en su casa y en su altar. Dios dice, no enseñaron a mi pueblo a diferenciar lo que es santo de lo que no. Esto incluyendo su casa. En la casa de Dios no se pueden hacer prácticas humanas. El pueblo no puede ir a la casa del Señor a actuar como si estuviera en su casa. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar espiritual. Lugar que los ministerios que Dios ha llamado a trabajar en tienen que seguir un reglamento espiritual para que la casa de Dios se mantenga espiritualmente santa como Él se los ha pedido. No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre, que lleva el nombre del Señor, se ha convertido en una cueva de ladrones. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Dios dice, les aseguro que yo veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían esta perversidad, estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. El pueblo comete perversidad en su casa y en su altar, en su espacio santo, en su lugar santo. Dios trae su palabra y no escuchan a Dios. Dios trae su palabra a los ministerios, a los líderes, a aquellas personas que Dios le dio la oportunidad de crearle y formarle casa y altar y no escuchan. Dios dice, se hacen los locos, se hacen los de la vista larga y no escuchan mi palabra. Los llamé, pero se negaron a contestar. Dios nos dice, entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre. Este templo al que acuden en busca de ayuda. Voy a hacer un alto. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que va a destruir el templo? El templo que es de Él, que le pertenece. Dios lo va a destruir así como destruyó el templo que había construido en Silo. ¿A qué se refiere el Señor? Cuando dice, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre. Este templo al que acuden en busca de ayuda. ¿De qué ayuda habla el Señor? Dios está hablando de las prácticas humanas que Él no mandó a hacer a el hombre. Por esto es que Él dice que lo va a destruir. Porque su casa es casa de oración. Dios es claro cuando nos dice a través de su palabra, mi casa es casa de oración y así será llamada.
Dios dice, la han vuelto cueva de ladrones. Dios dice, lo voy a destruir. El templo donde ustedes llegan a buscar ayudas. El templo de Dios fue santificado y purificado. Sus ministerios también. El templo de Dios no es para meter nada que venga del anatema. Dios tiene todo lo que su casa necesita, todo lo que sus ministerios necesitan para trabajar en la obra del Señor. Dios dice, mi templo. Los ministerios se han adueñado de la casa de Dios. Por eso Dios les dice, ese es mi templo. El templo de Dios está llamado a ser espiritual, pero lo han vuelto cueva de ladrones, lo han vuelto un templo de ayudas. Por esto Dios dice que lo va a destruir. Significado para Silo. Dios dice, vayan a Silo, el lugar donde antes yo había puesto el templo, el tabernáculo. El que lleva mi nombre, dice el Señor. Silo. Significado para Silo, lugar importante en la historia de Israel. La primera capital política, cultural y espiritual tras la conquista de Canaán. Allí se encuentra el tabernáculo y el santuario. Primera capital de las 12 tribus de Israel. Tras la conquista de Canaán en la época de Josué. Dios habla de la perversidad por la cual el pueblo se mueve, se maneja. Dios habla de la perversidad por la que el pueblo se mueve para deshonrar el nombre del Señor. Significado para perversidad. Estado de maldad, corrupción o desviación del camino recto. Estado de maldad, corrupción o desviación del camino recto. Tanto en pensamiento como en acción. Se manifiesta en la inclinación hacia el mal y la desobediencia a Dios. Para estos tiempos de apostasía, este es el comportamiento de los ministerios y del pueblo. Es un comportamiento perverso. Es un comportamiento el cual manifiesta inclinación hacia el mal, hacia la desobediencia a Dios. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre. Este templo al que acuden a buscar ayudas humanas que Dios no envió a introducir en su casa y en su altar. Por esto es que Dios lo va a destruir. Porque su casa no es una casa de ayudas. La casa de Dios está llamada a ser un lugar espiritual donde el pueblo llega a alimentarse espiritualmente y a ser guiado por Dios espiritualmente. Dios dice que lo va a destruir. Este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Dios dice, los enviaré al destierro.
Dios dice, los enviaré al destierro, fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Dios dice, voy a destruir el templo y los voy a enviar al destierro. Así como hice, dice el Señor, con sus parientes, el pueblo de Israel. Cuando Dios nos habla de parientes, cuando Dios nos habla del pueblo de Israel, Dios nos está hablando de aquel remanente que hoy vive. Dios nos habla de aquel remanente, de aquel pueblo que hoy vive. Dios le habla a Israel, a su pueblo, de sus parientes. Como mismo Dios hizo con sus parientes, con aquellos que ya no viven, aquellos que ya partieron, que ya no existen. Así mismo Dios va a hacer con los desobedientes que hoy viven, con aquellos que tomaron la casa del Señor como un lugar de ayudas. Destruyeron la casa del Señor. Dios dice, esta es mi casa. Me la han vuelto cueva de ladrones, dice el Señor. Los enviaré, dice el Señor, al destierro. Significado para destierro: expulsar a alguien de algún lugar o de un territorio. Expulsar a alguien de algún lugar o de un territorio. Eso se llama destierro determinado, que normalmente es el territorio hasta donde se extiende la soberanía de quien impone el castigo. Dios dice, los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Para estos tiempos de apostasía hay un remanente engañando al pueblo del Señor, presentándole a un Dios falso. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Hasta que el hombre no se arrepiente, no puede entrar bajo la cobertura del Señor. Primero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Dios no va a tomar a nadie por inocente.